Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Y el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, a finales del 2020, en noviembre, realizará la tercera formación para ser facilitador o facilitadora en meditaciones activas y pasivas Osho. Para ello vendrá desde España Luis Martín Santos, más conocido como Charna, de las pocas personas en habla hispana certificadas para enseñar estas meditaciones y ser certificados. Acreditación reconocida oficialmente por la Osho International Resort de Pune, India. Esto será por 5 días consecutivos, con alojamiento incluido, comidas vegetarianas, en un lugar fuera de Santiago, es de manera residencial. Se abordarán, trabajarán, investigarán las técnicas principales creadas por el gran maestro indio Osho. Para más información, centroexperiencial@gmail.com o llamar al teléfono 569-8899-6232. Y recordaros que todos los lunes en el mismo Centro Experiencial para el Desarrollo Humano se realizan meditaciones activas a las 8 p.m. Es una buena instancia de autocuidado para cada uno, para cada una, de llegar y tener este espacio de meditación, de bajar de la mente al corazón, de cuidar la mente, de expresar a través del cuerpo aquellas emociones que puedan estar reprimidas en los diferentes segmentos del cuerpo. Abrir la respiración, tomar conciencia de la respiración, con un grupo muy ameno todos los lunes a las 8 p.m. en el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Más información, como dije anteriormente, centroexperiencial@gmail.com o al 569-8899-6232. Eso. Y os doy la bienvenida, comunidad, nuevamente, que me seguís aquí fielmente siempre, que estáis esperando la sorpresa del invitado, de la invitada, de desarrollo personal que estamos siempre buscando para indagar cada vez más en este gran y misterioso mundo que es el ser humano, cómo esta transformación que ocurre, cómo llegar a la verdadera esencia del potencial humano que todos, todas guardamos adentro y que por X razones permanecen mermadas, dormidas en la mayor parte de la cantidad de tiempo que vivimos en esta vida. Y hoy, como es costumbre, siempre os leo algo, y aquí me encontré con este libro que dice Palabras, regalo palabras, tiene un diseño muy bonito, de Cecilia, no sé si se dice Buchot, ilustraciones de Isabel Hojas, y dice así: hemos llegado a la palabra más hermosa, así de simple, la palabra palabra, que viene del latín parábola. Se puede pedir la palabra, apoderarse de la palabra, pasar la palabra, gastar palabras, dar nuestra palabra, repetir palabra por palabra y no soltar la palabra. Hay personas que se comen la palabra y no se les entiende nada. También hay algunas que nos dejan con la palabra en la boca. ¡Qué mala educación! Hay momentos en que no tenemos palabras para agradecer o decir. No queremos perder palabra cuando algo es interesante. También nos gusta tener la última palabra. Hay que tener cuidado con las palabras mayores. Hay veces en que prometemos no decir ni media palabra sobre algo. En pocas palabras, pura palabrería. Y hay refranes muy sabios acerca de la palabra, como a buen entendedor pocas palabras, a palabras necias oídos sordos. Una palabra deja caer una casa. Más vale una palabra a tiempo que 100 a destiempo. Y de palabras en palabras, de este maravilloso mundo que esconden las palabras, que guardan, que atesora cada palabra según la construcción que le damos a la palabra en una frase, que puede tomar un significado, resignificar
algo para nosotros, para nuestro cuerpo, para nuestra salud o para el otro, es que tenemos aquí un gran investigador, experto, erudito en la palabra, y no solamente la palabra en castellano, también la palabra en mapudungún, y él es Ciley Mora Penroz. Muchas felicidades, o sea, muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, hay felicidad también si Felicidad. uno comparte la palabra. Gustoso acepté esta invitación de hablar sobre la energía de la palabra, que en los idiomas indígenas tiene algo especial. Y con muchas palabras estuvimos Ciley y yo hasta el día de hoy, porque nos costó llegar a juntarnos desde el comienzos del programa, que yo tenía interés en traer a Ciley Mora, y palabras iban y palabras venían por los WhatsApp, que es un lugar de palabras, que no sé qué pensarás tú a través de qué sucede con el WhatsApp y las palabras, que a veces trae malos entendidos. Sin duda, el lenguaje es fuente de equívoco, ¿no? La palabra es fuente de equívoco. Por eso que la intención de la palabra es clave, ¿no? La fuerza anímica con la que tú le dotas a la palabra. Porque una palabra incluso fea, ¿no? Un insulto, si lo dices con la intención anímica de cariño, te resulta agradable, ¿no? O sea, la intencionalidad, la fuerza de quien la emite es decisiva en la palabra. La emoción que hay detrás de la palabra. Eso es. Y con palabras voy a describir a Ciley Mora para la comunidad nuevamente, que no lo conocen. Admirador de la cultura indígena, sobre todo la mapuche, oriundo de Coihueco, provincia del Ñuble. Coihueco, que busqué en el diccionario, significa agua de Coihue. Claro. Hoy día es región del Ñuble, ¿no? Región del Ñuble. Dice que en 1967 comenzaste a escribir y hasta la fecha llevas escrito 27 libros. Ciley Mora, experto en educación, etnógrafo, filósofo, un profundo investigador de la cultura mestiza, pionero del despertar cultural indígena que significó el rescate y valoración del aporte étnico mapuche en la cultura y antropología social chilena. Ha enseñado latín y griego en la Universidad de Chile, fue también profesor de lógica, aprendiendo a pensar, y también de ética. Ha dictado cursos como la cosmovisión y lenguaje mapuche y creador de la ontoescritura. Muy bien. Solo señalar que fui profesor de la Universidad Católica, no de la Chile, ¿no? Eso es verdad, católica. Para ser precisos. Muy bien. Y te hemos traído aquí, Ciley, a través de la palabra, para ahondar en la palabra. Y hay una palabra que en este momento está en boca de la mayoría de los chilenos, de las chilenas, que es despertar. Y que también sé que, según la cosmovisión mapuche, el despertar es muy importante en la vida del mapuche. Leí por ahí que habían muchos verbos también que venían de esta palabra, y que los mapuches mencionaban que una persona podía ser necia por no haber despertado a tiempo. Sin duda, mira, justamente el concepto de despertar, o esa praxis que implica, ¿no es cierto?, el despertar, es central en la cultura mapuche. Yo diría que si hablamos de espiritualidad mapuche, el despertar es el concepto eje, ¿no? El eje del ser mapuche es el estar despierto. La primera lección que yo aprendí con mi maestra en la Araucanía en los años 80, muchos años atrás, era Chepelay Misuam, un lema, ¿no es cierto?, que los guerreros antiguos, me decía ella, era fundamental, ¿no? Y no solo los guerreros de antes, sino los de ahora, que su significado es, ¿no?, mantén la mente despierta. Ten tu mente despierta, ¿no? Porque la mente despierta es sinónimo de ser humano, ¿no? Es sinónimo de espíritu, ¿no? La persona se percibe con espíritu, es decir, espiritual, si está despierto. La persona embotada, somnolienta, la persona que vive en la ensoñación, en la rutina, en la rumia mental, esa es candidata, por ejemplo, si no está despierta, a enfermarse, ¿no? Y aquí hay otra idea fundamental del mundo antiguo mapuche y del mundo actual mapuche. Si tú te entregas a
al dormir, digamos, al dormir con los ojos abiertos, ¿no? Si te entregas al embotamiento de la vida cotidiana, a la rutina inconsciente, ¿no? Eres candidata o candidato a la enfermedad. La enfermedad se produce a causa que tu yo despierto se desplazó, se queda dormido el centinela y, por supuesto, entra desde afuera el mal. El mal significa el obrador desde afuera. Huecufe, en Mapuzungún, significa el que obra por afuera. Y claro, va a obrar por afuera cuando el ser interno, el hinche, el yo, se queda dormido y por lo tanto se desplaza y parásitamente entra una energía que es el mal, ¿no? El mal entonces es una energía parásita a causa de haberse dormido el yo. Y ahí estamos en el territorio de la enfermedad. Por lo tanto, será necesario que venga un chamán, venga la machi, venga una mujer o un hombre con poder y con la palabra, con la fuerza de la palabra, cantada, gritada, acompañada de instrumentos musicales, te reinstale, ¿no? la energía del yo, para que el yo empiece a comandar este cuerpo que había quedado sin timón rector. Grosso modo, eso es el concepto de enfermedad y de recuperación de la salud a través de hacer despertar o reinstalar al yo que se quedó dormido. También tenía entendido con respecto a esto que tú estás hablando de la enfermedad, que en el Mapudungún no existe la palabra enfermedad o no se usa como tal. Los niños tampoco escuchan esta palabra, es algo como que no está presente. Importante no mencionarla, claro, porque sería una huesa sungún, una mala palabra, hablar del nombre de una enfermedad. Entonces hay una estrategia antigua muy, muy interesante, muy perspicaz del mundo mapuche, de no inventar la palabra enfermedad. Se inventó un sustituto que podría llamarle equivaler a enfermedad, pero que no es estrictamente eso, que es Cutrán, ¿no? Cutrán es dolor, el síntoma de la enfermedad, ¿no? La manifestación exterior última de la enfermedad. Pero no, en el sentido estricto no existe el concepto de enfermedad, porque si existiera a través de una palabra sería conformar un estado de enfermedad. Entonces, el primer gran acierto mapuche, uno de los grandes aciertos ancestrales, es no ponerle nombre a aquello que no merece que exista, ¿no? Aquello que nos perjudique que exista. Entonces, ¿para qué insistir en ponerle un nombre que, a causa de enunciarlo, de decirlo, nos va a traer eso? Tú mencionabas algo de los niños. Se cuida hasta el día de hoy en las comunidades indígenas, no solo mapuche, sino en todo el ámbito indígena latinoamericano, de no hablar de enfermedades, ¿no? Delante de los niños. Porque como el niño no tiene conformado su espíritu, su yo, no tiene conformado su individualidad, es fácil que la energía, el espíritu, ¿no es cierto?, en minúscula, de las enfermedades que ya tienen nombre en nuestra cultura occidental, se instalen como energía parásita en los niños. Entonces, y ahí empiecen a operar. Por eso que en el fondo, si somos conscientes y despiertos, hablar es invocar. Hablar es hechizar, ¿no? Hechizar la realidad. Uno hechiza con el habla, ¿no? Es decir, convoca la sustancia energética de lo enunciado y lo instala en el otro que escucha, ¿no? Es algo muy delicado el hablar. Entonces habrá que estar muy despierto para no dejarte hechizar con la palabra, ¿no? Y de ahí todo está tan conectado, ¿no? Los viejos indígenas, hombres y mujeres, tenían un refrán importante para no dejarse hechizar con la palabra, que era la expresión rehuele la itatí. Eso significa, no, eso no es así nomás. Cuando uno escucha algo, ¿no?, conviene el beneficio de la duda, conviene no estar plenamente receptivo, sino analítico. En el fondo, usar el raquisuam crítico, el pensamiento crítico. Junto a ello hay que señalar algo bien importante, que en la cultura mapuche existen buenas y malas palabras, ¿no? O sea, a ver,
¿Cuál es la buena palabra? La Kimet Sungun, ¿no? La Kimet Sungun. Dicho sea de paso, palabra, Sungun, significa también el sonido Sungun, alude no solo a palabras, sino también a mensaje, a habla, alude a asunto, a cosa, a son, a tono, todo es Sungun, ¿no? Entonces, la palabra no es un asunto, una cosa ligado solo a lo lingüístico. La palabra denota realidades, cosas, ¿no? La palabra es sinónimo prácticamente de materia también, cosa, porque tiene esta cualidad energética de concretarse, dado que se invoca la sustancia de la cosa, se invoca el ñen, el espíritu de la cosa. Decía entonces que existen buenas y malas palabras. Las Kimet Sungun son aquellas que nacen del espíritu despierto, son aquellas que nacen de una intencionalidad recta, ¿no? Si yo le digo a un niño, ¿no? Despierta, niño, y aunque se lo diga con energía y hasta con enojo, puede ser es de hecho una buena palabra porque apunta a un remesón, ¿no? También toda palabra es buena si el efecto contribuye justamente a este despertar, a este remesón, a este salir del estado de duerme vela, ¿no es cierto?, de rutina, de realidad, ¿no es cierto?, semi despierta con que los seres humanos andamos por la vida. Y eso sería una buena palabra, una palabra despertadora. En la cultura mapuche, este despertar se trabaja desde que un niño nace, desde familiarmente. ¿Cómo se mantiene activo? Yo creo que ¿O existen personas también mapuches que están dormidas? Mira, hoy día, si tú instalas a un niño frente a un televisor y no le hablas, cosa que ocurre también en algunas familias, sobre todo citadinas mapuches, obviamente que se va a quedar dormido, obviamente que es imposible, ¿no es cierto?, que pudiéramos decir que ahí hay, no por el hecho de ser mapuche, no hay garantía de que un niño crezca despierto o una niña crezca despierto. Sin embargo, habían técnicas antiguas, pedagógicas, para que el niño se viera a sí mismo, se confrontara a sí mismo. ¿Tiene esto, perdona, algo que ver con, porque aquí yo tengo puesto Proyecto Palas Atenea, recoger la herencia ancestral de los pueblos de la antigüedad, despertar del ser del niño? Claro, eso fue un proyecto muy antiguo ya, que yo vinculaba las distintas estrategias para el despertar de los niños, no solo de las culturas indígenas, sino también las culturas antiguas de Europa. Por eso se llamaba así, Palas Atenea, ¿no?, que es la diosa de la inteligencia y del despertar, ¿no? Sí. Mira, como decía, había una estrategia que apuntaba al tema del despertar en la antigüedad, que hoy día se ha ido abandonando también en el mundo mapuche, que era de poner al niño muy, muy pequeño, vertical, ¿no?, en una cuna hecha de maderos que se afirmaba en la pared, en donde el niño siempre tenía visión estereoscópicas, ¿no? Estaba erguido y por lo tanto tenía una actitud observadora, no miraba el mundo de espaldas, como imaginando que el mundo se le viene encima, sino erguido, ¿no? Entonces, ese detalle, estoy absolutamente seguro de que un niño mapuche se criaba en ese famoso cupilhue, se llama la cuna, ¿no?, que es una cuna vertical y que la madre se la ponía, no sé, en la espalda. El niño siempre iba recto, iba derecho, en la espalda de la madre, y cuando se sacaba la madre la cuna, ¿no?, lo dejaba, ¿no es cierto?, de pie, afirmado. Ese detalle considero que desde el punto de vista neurolingüístico, desde el punto de vista neurofisiológico, el no quedar
horizontal es profundamente importante a la hora diríamos, del misterioso mecanismo de la conciencia, ¿no? Del estar despierto. Recuerdo haber leído un libro que hablaba de ello, de alguna de las culturas indígenas, y esto del porteo de las culturas más tribus, que como también lo vemos los indígenas peruanos o de las selvas australianas, y llevan a sus hijos acá, y hablaba justamente de que el niño, al estar a la altura de la madre o el padre, era capaz de ver, de ser activo con la naturaleza, con lo que estaba ocurriendo, y de seguir los ritmos corporales. La mujer que está trabajando la tierra se levanta, cosecha, tacatá. Sin duda, ¿no? Tiene que ver eso con abandonar esa práctica. Considero que se pierde mucho la cultura occidental, ¿no? que la abandonó. El que hayamos crecido en cunas inmóviles y permanecer de espaldas condiciona profundamente el estado de duerme vela en que nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando uno, ya que volviendo al tema inicial, mira, cuando uno dice, por ejemplo, hoy día Chile despertó, ¿no? Es un comienzo del despertar. Chile salió de la burbuja, ¿no sé, del espejismo que le daba, ¿no sé, el consumismo, o qué sé yo, o el espejismo de los malls, ¿no? Ese es es un pequeño remesón para asumir que estamos pero profundamente empantanados y llenos de la niebla, ¿no es cierto?, de las ideas que no son nuestras, por ejemplo, llenos de la niebla del colonialismo, ¿no?, que nos han metido la publicidad, la escuela, los libros, etcétera, etcétera, la tradición que la hemos tragado, no la hemos deglutido, ni menos analizado. Entonces, Chile despertó significa tenemos un primer nivel de despertar, ¿no? Más profundo. El mundo mapuche tiene al menos, ya lo aludías tú, 14 verbos que equivalen como a niveles del despertar, ¿no? A grados, estadios en el despertar, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, despertarse de una borrachera o salir del sueño de la noche ¿no es cierto?, al fenómeno de despertarse cuando uno se da cuenta de un engaño, ¿no? O cuando uno abruptamente percibe de golpe que estuvo equivocado, o cuando descubre que no ha sido compasivo con alguien, ¿no?, que ha sido injusto. Son otros tipos de despertar, ¿no? O cuando se da cuenta que toda la vida yo he seguido los dictados de lo que mi padre me metió en la cabeza, o lo que la religión familiar, no sé, quiso que yo fuera. Son otros tipos de despertar. Entonces hay niveles, ¿no? Y eso es lo más interesante de nuestra cultura. El idioma mapuche tiene estos niveles de conciencia que, por supuesto, lo clave es la observación. Mira, la observación de la niñez. Hay un concepto mapuche que es precioso y que es la palabra inarrumen, está contenido en esa palabra. Inarrumen es observar, darse cuenta, ¿no?, y cambiar, ¿no? Porque no es un mero observar por observar, sino un darse cuenta, ¿no? Un darse cuenta. En el fondo es una autoobservación. Porque lo que en psicología se llama awareness, como un darse cuenta desde el clic ese de me di cuenta, como, exactamente, como la Gestalt, que lo usa mucho. Claro, porque si no ocurre ese clic, no hay un cambio, ¿no? Solamente puede haber cambio cuando uno se le gatilla algo y se autorrefiere, ¿no? Y se ve a sí mismo desde afuera, desde la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, todo eso está contenido en esa riquísima palabra mapuche inarrumen, que podríamos llamarla, es como un equivalente al moderno mindfulness, ¿no? Al presencia plena dentro de mí, porque ese es el que verdaderamente se da cuenta, ¿no? Ya ves tú, mira, ya que lo menciono, la cultura chilena ha perdido mucho, enorme, con desfasarse de su tradición indígena. Tendríamos una tradición riquísima de cultivo personal, de desarrollo personal, si conociéramos los conceptos
que están debajo de las palabras nativas. O sea, con lo que mencionas, me llega a que, por ejemplo, la herramienta, la técnica de la meditación que viene de Oriente, que bueno, ahora con el occidentalmente se ha puesto este nombre de mindfulness, está muy de moda. O sea que esta meditación ya venía ancestralmente desde la cultura mapuche. Claro, expresada, no existe estrictamente hablando la palabra meditación, pero el equivalente es la observación profunda, la observación, ¿no? La interiorización de lo vivido, ¿no? Generalmente el mundo mapuche es profundamente reflexivo porque debe estar conectado consigo mismo para, por ejemplo, saber qué significa lo que se me aparece en el camino, ¿no? La observación debe llevar, y de hecho así lo hacía, inmediatamente a una reflexión, a una introspección para percibir qué mensaje me quiere decir la naturaleza cuando escucho ahora un grito, un silbido, cuando me canta al lado izquierdo un ave agorera, o al lado derecho, ¿no? Cuando imprevistamente una serpiente, una culebra asusta a mi caballo, cuando me olvido de algo que dejé en casa, ¿no? Todo habla en la naturaleza, ¿no? Ese es otro concepto muy mapuche, que la naturaleza tiene un lenguaje, ¿no? O sea, la naturaleza también te está despertando a nuevos conocimientos o sabiduría o maneras de actuar o de ser. Así es. Con el otro o con tu vida misma te entrega señales. Sin duda, señales que tú debes saber decodificar, ¿no es cierto? Tienes que tener, hay una palabra que se señala esto, ¿no? El pasungún, ¿no? O sea, tener capacidad de interpretar los signos de estas o señales de la naturaleza. Pegutugun es, ¿no es cierto?, otro concepto muy profundo y hermoso, que dice relación con el modo como me habla la naturaleza, ¿no? El repertorio de lenguajes que la naturaleza me muestra y que yo debo tener capacidad de interpretar, de tener el pasungún de eso, ¿no? Por tanto, nadie va a tener sabiduría. O sea, requiere de mucha sabiduría, de mucho conocimiento. Eso es. Y esa sabiduría el niño la va adoptando del consejo, del guilam, del abuelo, de la actitud de los padres cuando dejan de ser impulsivos y primero escuchan, observan, callan y esperan, ¿no es cierto?, la oportunidad adecuada para actuar, ¿no? O sea, el abuelo tiene una significación muy importante dentro de la familia. Así es. Cosa que occidentalmente, en general, no es así. Así es, el abuelo y la abuela. El respeto a los mayores, ¿no? A los puifiqueche, ¿no? A los ancianos, a los ancestros. Porque siempre de ellos el niño espera el consejo, la recomendación, ¿no? O la amonestación. Y la abuela es portadora, ¿no es cierto?, también, en el caso de la niña, de algo importante, de un espíritu. Estoy aludiendo al tema de la elección de machi, ¿no? Siempre la niña que es llamada a ser machi lo hace porque el aviso le viene propiciado generalmente del espíritu de la abuela que se fue, ¿no? O de una bisabuela, ¿no? Generalmente las machis reciben el signo de ser llamadas desde la bisabuela, ¿no? que le habla. Que le ha entregado este don. Con el despertar hay otro concepto que es en el dormir. En el dormir aparecen los sueños, también como señales, como oráculo quizás, y que también les ayuda a ese despertar, a tomar una decisión en un momento dado. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se...? Sin duda, mira, el peuma, el sueño, sí, es un insumo para el análisis de la realidad, ¿no?
el punto funtun, no sé, para el análisis, el autoanálisis. Hay una palabra incluso en mapuche para señalar el autoanálisis. El sueño es un insumo, dije, porque entrega un repertorio de señales oníricas, en este caso. Entrega un repertorio de claves que, si yo no lo sé interpretar, tendré que consultarlo de nuevo a los ancianos. ¿Qué significa haber soñado? O sea, es un dormir, pero un dormir despierto, por así, o sea, un dormir de descanso, pero con un propósito. Exactamente, no se con trata una de... atención a los mensajes. Es un dormir para aprender, eso es, ¿no? Es un dormir para ilustrarse y para guiarse por el camino de la vida, ¿no? El sueño. Muy de la teoría junguiana, por así decirlo, de esta teoría más occidental de la psicología junguiana. Sin duda, lo onírico, ¿no? Presenta claves que te resuelven salir del laberinto de la vida, de los problemas. Lo que mejor tú puedes pedir, ¿no? Antes de dormirte es pedirle, ¿no? al Futashao, al Gran Espíritu, al Gran Padre, que te mande un peuma, un sueño, que te revele, ¿no es cierto?, el dilema que estás viviendo, la incertidumbre que estás pasando, ¿no? Que te dé luces. Entonces, y el sueño te aclara, ¿no? El sueño, la tradición mapuche es profundamente vinculada al sueño, ¿no? El sueño es fundamental, mira, al punto que en 1910 el primer partido político mapuche que se crea en Padre Las Casas, en la Araucanía, cerca de Temuco, lo convoca una especie de líder, no es una especie, un gran líder, vidente, y que se llamó Manuel Aburto Panguilef, cuyo método para guiarse en la estrategia política de qué hacer el partido era dándole la palabra en las sesiones del partido para que contara cada uno sus sueños. O sea, la estrategia política venía del contar los sueños. ¿Te imaginas si hiciéramos eso ahora? En el Congreso, ¿no? Bueno, ojalá al Congreso le hace falta... Están todos dormidos, le hace falta un poco un más cabildo de sueños. Un cabildo de sueños. Sería muy distinto a la realidad chilena, ¿no? Porque el que no sueña, de verdad, no tiene nada que decir, por lo tanto debería quedarse callado e irse del Congreso. O sea, aquí, ¿qué sucede con el que no sueña justamente? Significa que tiene dormido su gran aliado, tiene una facultad, ¿no es cierto?, perdida, ¿no? El que no sueña, ¿no?, significa que está desamparado, está desprovisto de la brújula, desprovisto de un punto de orientación fundamental. O sea, es realmente un oráculo, una guía, te va guiando por tu propio camino de desarrollo personal. Con respecto a la palabra y a esta técnica que tú has creado, que es la autoescritura, la autoescritura como para sanar tu vida, tu biografía, con resignificar las palabras, los hechos, la manera de volver a reconstruir. ¿Cómo nació, primero que nada, este proyecto? ¿Cómo surgió esta disciplina? Mira, muy buena la pregunta, porque está vinculado con la cultura mapuche, exactamente. Mira, en estricto rigor, un machitún, que es el rito de sanación que hace la machi con el enfermo, en estricto rigor, el machitún es un tipo de exorcismo, ¿no? Es decir, es una actuación ritual que hace, ¿no sé, la experta, la machi, la chamana en este caso, para expulsar demonios, ¿no? Sobre todo el demonio del mal, que es lo externo que se entró a ti. Porque, el parásito. El parásito, ¿no es cierto? Porque a causa de que te quedaste dormido en un momento dado, o a causa de que otra fuerza más despierta que tuya se metió dentro de ti y tomó el control, el comando de tu cuerpo y de tu vida. Entonces la machi, para reinstalar el yo, ¿te acuerdas que eso hablábamos? Hace un rito, exorciza, vocifera, quema inciensos, hace sahumerios, toca el cultrún, baila, increpa, ¿no sé, violentamente a los demonios, los palabrea, a propósito de la palabra, que es una palabra antigua que se usa. Y para sacar el mal, la machi en el fondo recurre a un rito exorcista. Entonces, yo pensé, a nosotros los occidentales, los citadinos,
hemos perdido el exorcismo. La Iglesia Católica hace 60 años que dejó de instituir el ritual exorcista en las personas que estaban poseídas. Entonces yo dije que es preciso crear una instancia en donde cualquier persona pudiera hacerse un autoexorcismo, ¿no? Y obviamente no descubrí nada nuevo, simplemente me percaté que la escritura, el lenguaje escrito, tenía una condición, una dimensión que también puede transformadora, ¿no? Una dimensión sanadora, terapéutica, ¿no? O sea, que el lenguaje nos sirve solamente, incluso quizás es uno de los aspectos para mi gusto menores, por decirlo así, nos sirve solamente para comunicarnos o para dejar, ¿no es cierto?, en un libro la sabiduría y legarla a las generaciones del futuro. El lenguaje no es solo para comunicarse, sino dos dimensiones que se han perdido y que hace poco una se ha descubierto, ¿no? Sirve para crear, ¿no es cierto? Obviamente con las palabras creamos, el lenguaje es en esencia creador, de ahí el auge que ha tenido estos últimos 30 años la ontología del lenguaje, pero también sirve para sanar. El lenguaje es sanador, ¿no? El lenguaje es transformador. Entonces, la ontoescritura es una técnica y una disciplina en donde el terapeuta va guiando a la persona para que llegue a palabras liberadoras, por ejemplo, para que llegue a palabras esclavizantes, a premisas limitantes, para que llegue allí donde está encerrado su problema, ¿no? En el fondo, para que descubra su corralito de palabras que la tiene enferma, que la tiene limitada, que la tiene sojuzgada, que la tiene constreñida, ¿no? Entonces, se trata de deconstruir, de desmontar el discurso lingüístico que tiene el yo, que te has construido a ti misma o a ti mismo, y ir viendo que en qué momento yo me creí ese cuento, ¿no? Se trata de desmontar los malos cuentos que nos hemos contado. Guiado, ¿no? Guiado. Y por cierto, y aquí hay una cuestión muy importante, se trata de mandar a la punta del cerro a los demonios que en el fondo son, ¿no es cierto?, enquistados en conceptos, en palabras. Se trata, ¿no es cierto?, y aquí viene, una vez que uno ha expulsado esos demonios a través de la catarsis de escribir, por ejemplo, escribiendo una carta a la persona que te violó o que te hizo la vida imposible cuando niño, una carta liberadora, una carta catártica. Luego de eso, vendrá otra etapa, que será cómo yo me puedo dar mejores palabras a mí mismo, ¿no? Descubrir, por ejemplo, la palabra escondida, porque en el fondo todos los seres humanos somos portadores de un mensaje, de una palabra, ¿no? Y tenemos que acceder a esa palabra para estar conectados profundamente, ¿no? Pasamos por la vida sin tener idea respecto al mensaje, al núcleo del mensaje que yo soy, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje yo represento, ¿no? ¿Por qué, no sé, el gran espíritu o el universo me hizo nacer? ¿Quién soy yo? ¿Qué mensaje represento yo? Por lo tanto, ¿qué misión, qué tarea está implícito en mí? Descubrir la palabra más honda tuya, no la palabra aprendida, no la palabra condicionada, ¿no es cierto? Todo eso es, grosso modo, la ontoescritura. Un método para llegar a la palabra profunda, la palabra núcleo, un método para exorcizar demonios que no son tuyos y un método para descubrir tu misión personal, tu espíritu propio. Los seres humanos tenemos, igual que obviamente como todo ser de la naturaleza, un espíritu propio, un ñen, dicen los antiguos mapuches, un ñen, que a causa de no servirlo, que a causa de no saber cuál es mi ñen, mi daimon, dirían los griegos antiguos, yo puedo terminar enfermo o morirme, ¿no? Porque mi ñen, mi daimon, que es el genio que me cohabita, se muere de hambre, se muere de esa tensión, se muere por ignorancia. Lo he ignorado toda la vida, ¿no? He cumplido una misión ajena, he cumplido un rol que no era el mío. He servido, ¿no sé, a daimones o a ñenes ajenos, desconociendo el propio.
Grosso modo eso es la autoescritura. Y con respecto al Nien, ¿cuál es tu Nien, Silei? Mi ñen, parte importante de mi ñen es ayudar a que otros descubran el suyo, ¿no? Descubran su propio ñen, ¿no? Ese es mi ñen. Mi ñen es también facilitar, y en eso estoy ahora, a que Chile descubra el ñen de país, ¿no? Porque soy chileno, entonces a que Latinoamérica descubra su ñen propio, ¿no? Es decir, su ideología, su palabra, aunque la palabra ideología no está tan correcta, pero que descubra el mundo interno hecho de mensaje. Ayudar a las personas a deconstruirse, y en los países, en un país como una comunidad como la chilena, a que se descolonice, que se saque los mensajes ajenos que le han colgado y que por estar dormidos los chilenos no los hemos creído, y profundice su misión propia. Ese sería mi ñen. Bonito tu labor de servir. Inmediatamente mi mente occidental busca encontrar palabras entendibles para mí. Me imagino el Nien como tu verdadero don o talento interno. Mira, es más que eso. Es más que eso. Se puede hacer el paralelo con la palabra daimon que le he mencionado. Mira, para los griegos y para Sócrates, por ejemplo, Platón habla mucho del daimon. Para los griegos antiguos estimaban que todo ser humano, cuando preexistió en el topos uranos, en el mundo de arriba, junto al mundo inmaterial de los dioses, ¿no? Antes de venir al mundo, decidió el alma de cada uno, decidió bajar a este mundo con un gemelo invisible, ¿no? El alma escoge un gemelo. Ese gemelo los griegos le llamaron daimon, ¿no? Que la palabra daimon, de ahí viene demonio, pero no en el sentido cristiano que después se le agregó la connotación de satánica, ¿no? Demonio en griego original era simplemente el genio interior, ¿no? El compañero invisible del alma. El alma escoge una misión, ¿no? Aunque la palabra misión queda corta, ¿no? Escoge un genio compañero del alma. Encarna el alma en nuestra madre, y cuando el alma se corporaliza, es decir, se baña en el lago del olvido, ¿no? En el lethé, decían los griegos, que es en el fondo, en el líquido amniótico, la placenta de nuestra madre, olvida ese compañero, ese ñen, ese daimon, ¿no? Ese genio que uno escogió en el otro mundo. Y al nacer uno tiene que descubrirlo por sí mismo, o si no, frustra la existencia, ¿no? Entonces, el daimon es más bien el genio que te cohabita, es mucho más que la misión. No solo la misión es tampoco es menos es la profesión, ¿no? No tiene que ver con verdadero ser. El verdadero ser, aquello para lo cual tú deseaste y elegiste encarnar, ¿no? Aquello para venir a ser aquello para lo cual tú decidiste bajar a este mundo de la materia, ¿no? Por ejemplo, Platón hablaba ahí que un gran rey, ¿no es cierto?, cansado de tantas veces reencarnar como rey, decidió escoger un daimon que estaba ahí olvidado en un rincón, que nadie lo tomaba, de labriego, de campesino, porque él quería desarrollar, para completar su alma, la labor simple y oscura, anónima de un campesino. Entonces uno de eso se trata, ¿no? De escribir para descubrir tu verdadero ñen. En este caso yo lo particularizo en nuestra tradición mestiza indígena, que sería el equivalente al daimon, ¿no? Escribir para contactarte con ese genio, ¿no? El que tú escogiste en el otro mundo, y como razón para existir aquí. Y eso ocurre, este es un taller, una práctica que tú llevas haciendo muchos años, creo que desde el 2002 aproximadamente. Así es. Las personas que han participado de tus talleres han logrado este proceso de transformación, se han encontrado con su ñen y de repente han dejado su vida que tenían para cambiar a otra vida. ¿Con qué te has encontrado? Duda. Mira, hay distintos niveles, ¿no? Hay esbozos, huellas del ñen dormido, ¿no? Y las personas toman un hilito y de a poco ellas lo deben ir desarrollando.
casi siempre ocurre eso. Nadie se va desprovisto de una pista, ¿no? Por lo menos en los talleres alguien encuentra la pista de su propio ñen, ¿no? Y para eso sirve mucho procesar la vida, procesarla por escrito, ¿no? Hay ciertas preguntas, por ejemplo, el ñen siempre tiene que ver con aquello que profundamente, que me estremece sutilmente, ¿no? O sea, tiene que ver con el gusto hondo, más bien con el gozo, no con el placer, sino con el gozo. Por ejemplo, tiene que ver con aquello que yo haría toda la vida aunque no me paguen, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con aquello que yo viviría todos los días con renovado gozo, aunque no sea mi obligación, ¿no? Aquello que hace florecer mi alma, ¿no? Aquello que le da sentido, y no solo florecer, no solo que me gusta, sino que le da sentido. Mira, y esto es tan importante que el cristianismo original, inicial, fue negando esto del ñen, ¿no? Porque usó esta estrategia maestra de llamarle daimon, traducir daimon como demonio, y demonio asociarlo a Satanás, ¿no? No habría sido necesario, incluso ni siquiera la confesión de los pecados, si tú tienes claro tu ñen, ¿no? Porque vivir en función de ti mismo, ¿no? Entonces allí hay harto paño que cortar con respecto al cristianismo. ¿Por qué no cultivó el tema del ñen? Porque el que vive el ñen se hace autorresponsable. Y tengo otra pregunta con respecto a eso, porque estamos hablando de escribir para sanar. Correcto. Pero y a la vez aquí se está encontrando el propio ñen, tu propio como qué hacer en la vida, tu propio esencia vital. ¿Qué pasa cuando han habido las historias horrorosas, de desgracias varias? Primero se trabaja eso, se reescribe eso, se resignifica eso, o mientras lo estás haciendo te puedes encontrar con este ñen. ¿Cómo se entrecruzan el pasado, el dolor con este ñen? Mira, en el fondo son tres tipos de talleres distintos, pero bajo el marco de la autoescritura, ¿no? Vale. Son tres cosas, tres etapas muy claritas. Primero, ¿no es cierto?, el escribir para sanar, ¿no? Escribir para limpiar tu alma, para limpiar, ¿no es cierto?, purificar el corazón, ¿no? Sacar tus grandes molestias, tus grandes frustraciones, ¿no? Escribir como catarsis, ¿no? Para limpiarse, Sí. para purificar, ¿no? Sí. Entonces ahí van a salir una enorme cantidad de frustraciones, de dolores, ¿no?, guardados, de las deudas que uno trae con los padres generalmente. Entonces allí ese se llama un taller de manejo de emociones a través de la escritura. Tiene un nombre un poquito más elegante, pero en el fondo es eso, ¿no? Es escribir como catarsis. Limpio ya un poco el corazón, limpio, ¿no es cierto?, las grandes broncas que tú tienes contigo mismo y con los demás, ¿no? Y ya tú viene el segundo aspecto de la autoescritura, que es, ¿no es cierto?, hurgar un poco en las experiencias que me han dado algo de sentido. Entonces, en el fondo es un rastreo de mi historia personal para ir descubriendo aquellos vestigios en donde yo me sentí más yo mismo en mi vida. Aquellas experiencias a veces pequeñas, muy sencillas, simples, pero que yo porque nuestra cultura así lo ha dicho, las he desechado como poco importantes, como insignificantes. Entonces, ir tomando esos indicios, de esa voz del daimon o del ñen, para empezar a reconstruir el sentido de mi vida. Otro taller es de frentón, ¿no?, pistas para descubrir el daimon, ¿no?, o el ñen, ¿no? Cómo rastrear mi propio daimon y mi misión personal, ¿no? Y una cuarta etapa de la autoescritura, que es una de las más importantes, es aprender a resignificar, ¿no?, a recapitular la historia personal, ¿no? En el fondo, a descubrir ese hilo rojo de sentido vital, ¿no? Ir descubriendo que mi vida, aunque haya sido dura y angustiosa, aunque haya sido pobre, aunque haya sido como haya sido, tiene sin duda, ¿no?, un libreto, un guión que yo no he tenido acceso a él.
Entonces, esa sería la cuarta etapa de la autoescritura. Aprender a resignificar mis experiencias, ¿no? Y aquí, ¿no es cierto?, viene lo maravilloso, ¿no es cierto?, vienen varias conclusiones, como por ejemplo, quizás la más, para mi gusto, la más potente conclusión que uno puede sacar de un curso de autoescritura, es que toda experiencia, ¿no?, por más dura que ésta sea, toda experiencia, ¿no?, cambia en el acto de ser narrada, en el acto de ser escrita, ¿no? Es decir, el pasado es revocable, el pasado se puede cambiar, ¿no? Esa es la gran noticia de la autoescritura, ¿no? El pasado se puede cambiar porque como el pasado no es pasado, sino que todavía vive en ti, modificando el modo de narrar ese pasado, ¿no?, aportándole otra luz, ¿no?, cambia el pasado, se tiñe de otro color el pasado. Entonces es revocable. Entonces la experiencia, y es casi exactamente, mira, como ocurre con esos bisturís eléctricos que operan los médicos, o a veces por frío. La autoescritura o el escribir con guía en la historia personal, o desde la historia personal, la escritura es un tipo de bisturí que cauteriza la herida emocional en el acto de ser sajada, ¿no?, en el acto de romper y de hacer drenar la sangre mala, la pus, ¿no?, la cauteriza, ¿no? Rompe, ¿no?, saja, pero también cauteriza en el mismo acto, ¿no? Eso es el gran símil que yo puedo recurrir con respecto a lo que hace la autoescritura con nosotros. Lo vinculo al inicio de esta conversación, cuando hablábamos de que los mapuches no usan la palabra enfermedad, precisamente por el impacto que tiene en el cuerpo. Y claro, después de usar como un mantra una palabra o muchas palabras, dando una explicación a un suceso en mi vida y cómo eso marca mi presente, y modificando eso, modificando esa palabra que me está dañando, ocurre un cambio. Sin duda, y se produce lo que es señalado, que es posible hacerse un auto-machitún, un autoexorcismo a través de nuevas palabras que iluminan, ¿no es cierto?, una determinada realidad, haciendo salir los malos espíritus que yo me he cogido en mi vida, o que me han cogido en el sentido vulgar, ¿no es cierto?, expulsando, ¿no?, esos mensajes impropios de mi ser, y reemplazándolos por aquello que estaba olvidado, ennegrecido, ¿no? En el fondo, mira, el ser de uno, tu ser, el ser de todos, está hecho de lenguaje, ¿no? El lenguaje es un sistema de signos que significan, ¿no?, de símbolos que hablan, ¿no? Entonces, limpiando el lenguaje que no es mío, puede y aparece aquella palabra perdida, olvidada que soy yo, ¿no? Entonces, la autoescritura es una especie de machitún hecha con palabras escritas, con una guía, por cierto. Maestro de la palabra, en un mundo actual donde cada vez se lee menos, donde efectivamente los WhatsApp muchas veces nos comunicamos con emoji, ¿cómo ves la palabra hoy? ¿Sientes que se está perdiendo el uso de la palabra? ¿Sientes que tenemos que volver a pescar la palabra? ¿Cómo ves? Mira, veo un deterioro. A ver, a través de los medios digitales, ¿no?, se pierde, por economía de uso, por necesidad de rapidez, ¿no?, se pierde gran parte de la energía que trae el lenguaje. El lenguaje se vuelve cada vez más equívoco, ¿no? Yo no puedo darme cuenta, por ejemplo, quién soy, o qué me está pasando, o qué estoy sintiendo si no lo expreso en palabras. Si cada vez más yo lo limito el lenguaje a un emoticón, por ejemplo, o a un par de consonantes,
Obviamente me estoy volviendo inconscientemente en un autista, ¿no? Estoy eliminando la vía de expresión. Y si yo no me expreso, ¿no? Lo negado de mí, ¿no? Va a acumularse y va a salir en forma de energía violenta, ¿no? Yo pienso que la escasez, la ausencia de palabras lleva a la violencia. Mira, la enorme diferencia que hay en un Borges o en un Goethe, que usaban 17.000 palabras de uso cotidiano frente a las 300 que hace un muchacho en la calle de una población marginal, ¿no? Entonces, ¿a dónde va esa energía inconfesada, no expresada y absolutamente reducida a unos 4 o 5 emoticones? A la estallido violento de la relación con los demás. Puedo citar, leí un estudio no hace mucho, más bien ya hace unos 15 años, un estudio respecto a los femicidios en México. Viví ahí varios años y se descubría que los femicidas, los varones que mataron a sus parejas, todos tenían un limitadísimo caudal, repertorio verbal, ¿no? Entonces sacaban la violencia emocional al no saber expresar las emociones con la palabra, ¿no? Usaban, ¿no sé, la violencia física, ¿no? Al no poder decirle a su compañera, mira, me siento humillado por lo que me dices, ¿no? Esa simple expresión, me siento humillado por lo que me dices, como no hay capacidad, no se sabe lo que es humillación, simplemente enterraban 5 veces el cuchillo en el cuerpo de ella. Entonces la limitación del lenguaje, que está implícito a veces en el uso de las redes sociales, o generalmente, conllevaría a un despiste enorme respecto a qué me está pasando, a qué estoy sintiendo. Eso para mí es el gran peligro. Sí, bueno, estamos con Sirley Mora ya finalizando. Ha escrito, como decíamos antes, 27 libros. Se vienen 2 más ahora a principios de marzo. Libros como Enseñanzas de la primavera ancestral, Palabras mágicas para reencantar la tierra, Arauconía, mística antigua para la grandeza de Chile. Este libro que escribiste junto a tu mujer Birgit Turks, no sé si se dice así, Volver a creer, sí, y amar. Y aquí yo tenía estos 2 libros que yo me encontré con este libro hace muchos años atrás y me sorprendió. Un libro escrito por un hombre sobre la sexualidad femenina, sobre la mujer, sobre el embarazo, sobre también los designios según la cosmovisión mapuche de cómo parir, de si va a ser hombre, mujer, según las diferentes miradas, ¿no? Aquí, por ejemplo, abro acá y había yo subrayado: la embarazada debe evitar completamente los eclipses, debe contemplar los eclipses de luna o sol y a la vez tocarse alguna zona del cuerpo. Menos aún, debe evitar contemplar los eclipses de luna o sol y a la vez tocarse alguna zona del cuerpo. Menos aún tocarse el vientre, porque hasta la fecha este hecho se asume como causa de las manchas oscuras y violáceas que afectan a ciertas personas. Sí, ya que tocaste el tema, hay una norma muy exigente respecto al embarazo en las culturas antiguas y en la cultura mapuche en particular. Y mencionas tú el eclipse. El eclipse es un evento negativo, ¿no? Profundamente negativo. Hay que huir, ojalá retirarse. Este año 2019, el que recién pasó, era todo un evento, sobre todo en el Valle del Elqui, y millones de personas de todo el mundo gastaron millones por venir a ver ese eclipse. Y esa es la gran ignorancia que ha tenido el país, ¿no? A mi juicio. Un quimche, un sabio, me decía el año pasado, ¿no? Unos meses atrás, ¿no? De qué se quejan los huincas, los chilenos, ¿no? Respecto al estallido social o a los grandes debacles que han habido ahora. Dice, si hasta contrataron a un profesor, decía, que llenaba estadios para ver el eclipse, ¿no? Eso le parecía a los viejos quimche como una aberración, ¿no? O sea, los mapuches no vieron el eclipse. Por supuesto que no, ¿no? Porque es la muerte del sol. Eclipse en mapudungún es la llantu. La llantu es el sol muerto, la muerte del sol, por lo tanto la muerte de la luz. ¿Cómo puede ser bueno un evento en donde se priva la luz? Si la luz, ¿no es cierto?, se interrumpe, es más, hay que evitar que
por todos los medios de que no de que tú te escondas del eclipse para que tu luz, y hay que encender una luz, una vela, un fuego, para así suplir, ayudarle al sol en esa hora angustiosa en donde es muerto el sol, ¿no? Entonces la lógica es muy obvia, ¿no? Usa mucho la lógica en este libro también en relación a la naturaleza, relacionando los ciclos, como por ejemplo también la menstruación, la vinculación oculta entre el ciclo de la mujer y el ciclo del mes lunar, que la palabra en mapudungún es cuyentún, que significa acción de la luna, el proceso cíclico persistente tun y de la luna cuyentún. Vamos a tener que conversar mucho sobre eso porque, entre otras cosas, ¿no? Cuyentún, esa acción circular cíclica de la luna tiene, el ciclo de la luna es 28 días y por algo 28 días son el ciclo menstrual de la mujer. De ahí el pueblo mapuche asoció luna con mujer estupendamente. ¿De dónde nace este interés en profundizar en el ciclo de la mujer, en la sexualidad de la mujer? Mira, nace de toda preocupación masculina de averiguar algo imposible, ¿no? El misterio de la mujer. Entonces yo empecé por el tema, la sabiduría mapuche con respecto a la mujer, y estaba también en una época en donde se me hacía difícil la vida de pareja y quería despejar un poco las incógnitas profundas del misterio femenino, porque era una época, ese libro lo escribí cuando mi pareja de entonces estaba embarazada, ¿no? Y decidí poner en práctica, por ejemplo, aunque esto daba pie para otra entrevista, realizar un rito, un pequeño secreto, para que tuviéramos un hijo varón, ¿no? Y me resultó, tenía dos hijas, y esta vez usé, y que aparece en el libro ahí, los distintos secretos para decidir el sexo del niño, y así se dio. Sí, no, está lleno de secretos, de esto, de la relación con la naturaleza, de medicinas, de hierbas que ayudan. Realmente un misterio. O sea, yo creo que muchas mujeres después quedaron rendidas a tus pies, porque un hombre que está en conocimiento y en conciencia de los ciclos naturales de la mujer es como algo insólito el día de hoy. Al menos hay una que está más o menos rendida, se resiste, y estoy contento por eso. Una rubia alemana te sí, trajiste, de sí. Europa. Te invito ahora, Silei, Sí. a encender esta velita, Muy bien. enviándole un mensaje a nuestra comunidad nuevamente, a la gente que nos está escuchando, Un mensaje con la palabra, me imagino, ¿no? con la palabra. Pues bien, el mensaje es que el fuego va a ser el elemento que no hay que descuidar jamás, porque representa justamente al ñen, representa al espíritu despierto, representa al daimon, ¿no? Y sobre el fuego que uno cultiva, la pasión profunda que uno cultiva, que debiera ser la que corresponde al ñen o al daimon, a través de eso vamos a ser juzgados, ¿no? En el último momento, frente a la divinidad mujer que nos va a evaluar el alma, la Chempilcahue, frente a la isla Mocha, nos va a hacer la pregunta sobre el fuego. Entonces, el mensaje es cuidar el propio fuego, cuidar la pasión interna, descubrirla primero y no dejarla que se apague ni siquiera, sobre todo, nunca, ni menos el último momento de nuestra vida. Ese es el mensaje. Muchas gracias. ¿Y tiene que ver el fuego con el Nehuen también? Sin duda, Nehuen es energía, ¿no? La fuerza. Claro, el fuego símbolo del Nehuen. Ok, entonces así nos despedimos de Silei Mora, que con toda su sabiduría y todas sus palabras ha inundado este estudio de Radio Lab Chile, que nos quedamos con ganas de seguir hablando. Ojalá que en marzo, cuando salga a la luz este parto que Sí. vas a tener de estos dos libros, podamos también profundizar y ahondar de qué se trata. Y uno se llama justamente Nehuen, la fuerza de la espiritualidad mapuche, y el otro es el Ñen de Chile, ¿no? Se llama la misión oculta de Chile, ¿no? El daimon de Chile. Como esa ontoescritura que hizo Para el país. que hacemos del país. Exactamente. Y que podríamos también hacer todos nosotros. Efectivamente. Así que comunidad, nuevamente los esperamos como siempre lunes, miércoles y viernes entre las 12 y la 1, siempre con algún invitado o invitada
fantástico que nos trae su barco de historias, sorpresas. Nehuen también, Niyen se llamaba. Nien. Nien. El espíritu propio, ¿no? El espíritu que nos cohabita. Así que eso, muchas gracias y nos vemos pronto. Así es. Muchas gracias, muchas bien. gracias. Nos tenemos que sacar una... Este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7.